bendito, gracias por tu palabra. Puede inclinar su cabeza. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos guiar, Señor, nuestras vidas, Señor, a través de estos principios, Padre bendito. Que podamos ser guiados a toda verdad, Padre celestial. Declaro que los oídos espirituales se abren para recibir tu palabra, tu guianza y tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia es bastante conocida por todos y quiero hablarle sobre el tema cómo salir victoriosos de las crisis. Hoy en día, bueno, esta historia leí bastante para que entendieran el contexto. Esta historia está basada en estos personajes: Noemí, Orfa, Ruth, Evimelet, que era el esposo de Noemí. Y lo que sucede aquí es que Dios los había asignado a ellos a que ellos estuvieran en Belén. Esa era la asignación que Dios les había dado a ellos, estar en Belén. Y Belén significa casa del pan o la panadería. Lo contradictorio es de que en Belén se había escaseado el pan, en la panadería no había pan. Y Dios los había asignado para estar ahí, mas sin embargo en la ciudad, en la ciudad del pan no había pan. Y eso sucede muchas veces y va a suceder en nuestras vidas, que exclusivamente al lugar donde Dios nos asigna para estar, sucede que se levantan luchas, tempestades, problemas, conflictos, escasez de pan. Quizás la escasez del pan puede representar la escasez de recursos financieros, la escasez de un familiar, la escasez de algo que realmente yo lo necesito. Es una necesidad básica para mi vida. Y esto sucedió también en Abraham. Abraham también, estando en la perfecta voluntad de Dios, dice de que llegó un momento donde también a ellos se les escaseó el pan y ellos bajaron, descendieron a Egipto. Lo mismo sucede aquí, incluso en la vida de Jesucristo también tuvieron que bajar a Egipto. O sea, es como contradictorio de que en el lugar donde Dios te asigna que estés esperando la bendición de Él, el pan, la provisión, la bendición de Él, sucede lo contrario. Y en esos momentos dejan el lugar que Dios les ha asignado a estar, porque no soportan el fuego, no soportan el hambre, no soportan la necesidad, no soportan la presión, lo que sea. Esto ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo a lo largo de todos los años. Por ejemplo, lo vemos, Lucifer estaba en el cielo. A Lucifer se le asignó llevar la alabanza en el cielo. Ese era el lugar de asignación. Pero en un momento él se llenó de orgullo y él quiso ser semejante a Dios, y él abandonó el lugar que Dios le había asignado para él, que era el director de alabanza en el cielo. Y abandonó ese lugar y dijo: subiré al lado del norte y haré mi casa ahí en el norte. Y fue desechado, dice la Biblia. Bueno, viene, Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto del Edén. La asignación de ellos era que estuvieran pendientes de cultivar, de ponerle nombre. Les asignó tareas. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios no les dice por qué pecaron o qué hicieron, sino que llega y les dice: ¿dónde están? O sea, ¿por qué dejaste el lugar de tu asignación? Si yo te puse
Si yo te di el talento para predicar, ¿por qué dejaste de predicar? Si yo te puse para ujier, ¿por qué dejaste de ser ujier? Si yo te puse como pastor de iglesias de Águila, ¿por qué dejaste tu asignación? ¿Por qué dejaste tu puesto? Si te puse como líder de alabanza, si te puse como líder, maestro de escuela dominical, si te di algo a ti, ¿por qué dejaste tu puesto de asignación? Por eso le pregunta y le dice, ¿dónde estás? No le dice por qué pecaste o cuál es la causa de tu pecado. Le habla acerca de la asignación que Dios les había dado. Y ellos, es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Cuántos ministerios hay hoy en día de que han dejado su lugar de asignación? ¿Por qué? Porque no soportaron el fuego de la prueba, porque no soportaron la escasez, porque no soportaron la presión, la burla, no soportaron el crisol y abandonaron el lugar de asignación. Esto estaba sucediendo. Dice de que Abimelech, dice que como todo un padre de familia responsable, dijo: aquí no hay comida, aquí no hay que comer. Por lo tanto, mejor dejemos Belén y nos vamos a ir a Moab. Y la esposa viene y se sujeta a él, Noemí. Noemí significa regocijo, alegría. Y dice que se fue. Cuando llegaron allá a Moab, dice de que sus hijos buscaron con quién casarse, a pesar de que Dios les había dicho que no podían casarse con otras tribus, con otras personas que traían juicio de Dios, porque la Biblia dice: no os unáis con yugo desigual. Ellos se casaron con moabitas. Ruth era moabita, Orfa era moabita. Fueron en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después que dejan el lugar de la asignación, muere Abimelech, el esposo de Noemí, y queda viuda. Una mujer viuda era considerada una de las mujeres más pobres en aquellos tiempos. Y luego mueren sus dos hijos. Se agrega más la crisis, se pone más tremenda la crisis. Y mueren sus dos hijos y Ruth queda completamente viuda, desamparada. En su razonamiento, Abimelech quiso hacer lo justo, lo correcto. Él dijo: si aquí no hay pan, si aquí no hay amor, si aquí no hay X o Y, entonces buscó por otros medios, dejando el lugar que Dios le había asignado. Pero cuando nosotros dejamos el lugar, el llamado que Dios nos ha hecho, la cosa no se mejora. Vemos, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo en la casa. Dios le había, el padre le había dado todo lo que él quisiera. Él tenía derecho a todo lo que había ahí. Mas sin embargo, él pidió su herencia y se va y lo malgasta todo. Y luego regresa, y ya cuando lo perdió todo, dice, volviendo en sí volvió a la casa del padre. Pero le costó caro, perdió toda la herencia y regresó con los bolsos vacíos. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones y tomamos decisiones arrebatadas por el razonamiento, por el intelecto, por lo que nosotros creemos que es justo, y dejamos el lugar de asignación, dejamos de perseverar en el lugar que Dios nos ha puesto, entonces vienen consecuencias. La Biblia dice en Proverbios capítulo 17 versículo 1, dice: más vale un bocado seco y en paz que buey engordado donde hay contienda. Qué hermoso es saber que si estamos haciendo la voluntad de Dios y quizás el bocado sea seco, quizás no va a tener la abundancia del pan que esperaban tener en Belén, quizás con mucha escasez, pero sabiendo que está haciendo la voluntad de Dios y que tiene su presencia allí,
hay paz, hay gozo, hay plenitud de gozo. Y eso sube como agradable delante de Dios. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable delante de Él, eso sube como un olor fragante a su presencia. Y es ahí donde ese incienso, que es nuestra vida en sumisión a la voluntad de Él, la ofrecemos delante de Él. Eso llega como olor fragante delante de Él. Y Dios es un Dios que honra a los que le honran. Vemos de que en este caso Abimelech tomó una mala decisión, y esa mala decisión afectó a todos los que estaban alrededor de él. Afectó a su esposa, afectó a sus 2 hijos, porque sus 2 hijos también murieron. ¿Por qué? Porque él, como sacerdote, falló. Se dejó guiar por sus sentimientos, por sus emociones, por su razonamiento, por la luna, por lo que sea. Se dejó llevar y afectó a los que estaban alrededor. Lo mismo sucede también cuando Jonás viene y Dios lo manda, le da la asignación de ir a Nínive, y él se va para Tarso. Los que estaban en la barca, dice que todos los que estaban en la barca empezaron a tirar sus prendas, sus joyas, y decían, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este mar no se calma? Y afectó a todos los marineros de ahí, hasta que los marineros, los tripulantes de esa barca, decidieron tirar a Jonás, porque Jonás no fue digno de él decir la culpa es mía y yo me voy a lanzar mejor al agua, sino que lo tuvieron que lanzar. Pero afectó a los que estaban alrededor de Jonás, afectó a todos los marineros. Muchas veces ahí tenemos de tener cuidado. Hay personas que andan en rebelión, hay personas que andan en desobediencia, y nosotros, por querer ayudarlas, ellos vienen cargando el juicio de Dios, y ese mismo juicio nos pasa llevando. Y esto fue lo que pasó con los marineros, porque esas personas vienen en desobediencia, han dejado el lugar de asignación, han dejado de obedecer a la palabra, no han soportado el crisol de mantenerse fieles en medio de la tormenta, y van como prófugos en esta vida. Moab no era el lugar de bendición que Dios les había asignado a ellos. El lugar de bendición para ellos era Belén. Así sucede en nuestras vidas. El lugar de bendición para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y eso consiste muchas veces en dejar el orgullo, dejar la falta de perdón, dejar la soberbia. Moab representa esa falta de humildad que muchas veces nosotros vivimos jalando, acarreando. Pero ese no es el lugar de bendición. El lugar de bendición está en saber perdonar, en saber amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y muchas veces queremos ver la bendición de Dios estando en Moab, estando en desobediencia a los principios de la palabra de Dios. Queremos ver la bendición de Dios, pero no queremos cumplir sus preceptos. Ese es Moab. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Siempre vienen consecuencias. No las podemos evitar, porque son como la ley de la gravedad. Son leyes en lo espiritual que rigen lo material. Nuestro deber es mantenernos en la voluntad de Dios. Y si para eso debo de crucificar mi carnalidad, mi ego, mi falta de perdón, mi orgullo, debo de hacerlo. Porque no voy a poder recibir la bendición o lo que Dios tiene para mí hasta que salga de Moab. Por eso el salmista David en una ocasión dijo: saca mi alma del pozo de la desesperación. Muchos han caído en el pozo de Moab, en el pozo de la desobediencia. Saben lo que es correcto, mas no lo hacen.
saben lo que es bueno, mas no lo hacen. Y ese pecado es más grave delante de Dios. Porque una cosa es cuando alguien comete un pecado sin saberlo, un pecado de omisión que no se dio cuenta que era pecado. Más otro pecado es cuando, a sabiendas de que yo sé que es pecado y así lo cometo, entonces es doble pecado. Estoy siendo como Esaú. Estoy sabiendo lo que es correcto y no lo hago. Sé perfectamente que estoy en Moab, mas sin embargo no me quiero mover de Moab e insisto y persisto en mantenerme en Moab. Dejo el lugar de asignación que Dios me ha puesto, me ha asignado. Y eso sucede en las finanzas, eso sucede en mis sentimientos y emociones, dónde los tengo, dónde los pongo. Y más sin embargo, aquí vemos en esta porción vemos de que cada quien responde de diferente manera y cada quien tiene libre albedrío, porque vemos dos casos. Vemos a Ruth que responde con una actitud diferente y vemos a Orfa que responde de otra manera diferente. El mismo problema, pero una diferente actitud ante el problema. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cada quien, nosotros vamos a enfrentar tarde o temprano la crisis, la escasez, la falta de pan, la falta de provisión, la falta de algún recurso, haciendo la voluntad de Dios. Tarde o temprano nos va a llegar esa factura. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Va a ser la actitud de Orfa o va a ser la actitud de Ruth? Y eso es algo personal, íntimo de cada quien. Ambas habían visto el testimonio de Noemí, que era una hija de Dios. Habían tenido el testimonio que Dios estaba con ella, tanto que Ruth llegó a decirle: tu Dios será mi Dios. Renuncio a lo que yo fui, a lo que yo soy. Renuncio a lo que mi carne, a lo que mi razonamiento, a lo que mi orgullo, a lo que mi vanidad dicta y dice, por hacer la voluntad de tu Dios. Eso fue lo que hace Ruth. Mas sin embargo, Orfa le dio el beso, como el beso de Judas, cuando viene y le da el beso a Jesús y con un beso entrega al Hijo de Dios. En otras palabras, muestran que sí aman, pero son nomás del diente al labio. Muestran que sí son grandes adoradoras, que sí son grandes cristianos, que sí son grandes hijos de Dios, pero son hipócritas. Por eso Jesucristo le decía: fariseos son sepulcros blanqueados, por fuera tienen apariencia de piedad, pero su corazón está lleno de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de avaricia, de codicia. Tienen apariencia de piedad, pero por dentro están endiosados, están cimentados. Quien vive aquí en el corazón es ellos mismos, son ególatras. Por lo tanto han sacado a Dios de ahí. Y toda idolatría y egolatría le abre la puerta a los demonios. Es por eso que son víctimas de depresión, de frustración, de pobreza, de miseria, de escasez. ¿Por qué? Porque el centro del corazón, por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mas sin embargo, cuando me alejo del lugar de asignación y dejo que entre Moab en mi corazón, ya aparté a Dios de mi vida. Y cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera hacer. Cada quien. Las consecuencias cada quien las va a recibir. Pero ¿acaso Dios nos ha llamado a poseer la tierra o a vivir una vida mediocre sin alcanzar la bendición de Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien? Y entonces la crisis no viene para hundirnos. La crisis, el desierto, la tribulación, ese proceso no viene para que nosotros abandonemos Belén. Viene para quitar de nuestras vidas las asperezas, las cosas que no están siendo de agrado delante de Dios. Y si yo no me someto a pasar el examen, me voy a quedar estancado. No voy a ver la tierra prometida. Si yo
no estoy dispuesto a crucificarme, voy a quedarme como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Si yo no estoy dispuesto a morir, por eso la Biblia dice, el que dejare padre, madre, esposa, hijos, terrenos, dice, no puede ser mi discípulo. Mas sin embargo los discípulos le dijeron, todo esto hemos dejado. Y él les dijo, bueno, recibirán 100 veces más en esta tierra y aún la vida eterna. ¿Cuánto vale su cuerpo ya en ceniza, ya calcinado? ¿Cuánto cree que vale? Un poquito de ceniza. $5. ¿Usted pagaría $10 por mi ceniza? ¿Para vos? ¿Y por qué tanto orgullo? ¿Y por qué tanta falta de perdón? ¿Y por qué nos aferramos tanto a este mundo? ¿Por qué no queremos soltar? ¿Por qué nos adueñamos cuando realmente de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿Acaso Job no dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré? O sea, ¿qué nos vamos a llevar? ¿El orgullo? Como el dicho que dice, hay quienes están muriendo pero el orgullo los sostiene, ¿no? En los momentos de mayor crisis, lo que debemos de hacer es acercarnos más a Dios y modelar el carácter de Él. Vemos, por ejemplo, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en la crisis? Cuando el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, viene y él dijo, el que no adore esta estatua, lo vamos a meter en el horno. Y dice de que Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron. Y ellos dijeron, bueno, lo que tú digas no nos importa, pero nosotros solo nos arrodillaremos ante nuestro Dios. Entonces viene el rey y manda a calentar 7 veces más el horno. Y cuando los mete al horno, dice de que él vio a uno más semejante al Hijo del Hombre cuando estaban en el horno. Y él dijo, no, mejor sáquenlos de ahí del horno. Y dice de que él reconoció que la gloria, que el varón que estaba ahí era semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en la crisis? Ellos mostraron determinación. En la crisis ellos mostraron fidelidad a Dios. En la crisis ellos mostraron de que sí estaban, que amaban a Dios, no del diente al labio, que no eran fariseos hipócritas, que realmente sus convicciones las mostraban con sus hechos, con sus acciones, con sus palabras, y tanto que no les importó hasta dar su vida. Cuando ellos entraron al horno, no entraron pensando de que el horno se iba a apagar. Cuando ellos entraron al horno, no entraron, cancelo todo fuego. No entraron orando de esa manera. No entraron con una oración de guerra. No, ellos dijeron, Jehová